Hola, ¿cómo están? Hola. Hola. Buenas tardes. Vamos a empezar con el libro, vamos a seguir con el libro de Romanos, en el capítulo 5, y voy a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú bendigas esta palabra y que sea, Señor, de mucho gozo y de mucha paz para cada uno de ellos que lo escuchen. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, vamos a leer el capítulo, verso 5, capítulo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por a quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, dice justificados pues por la fe. Estamos siendo justificados en la fe. Aquí en Romanos, en este capítulo nos está hablando nos está induciendo a tener fe. Dice, tenemos paz. Cuando somos justificados en la fe, podemos obtener paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate, cuando nosotros hablamos de justificados, dice, es cuando Dios quita el pecado de nuestras vidas, como cuando nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino y quitó todos nuestros pecados, nuestras angustias, nuestras transgresiones. Habla de que fuimos justificados por el Señor. En otras palabras, tenemos que justificados por la fe, es que somos renovados en Cristo. El Señor Jesús viene, muere por nosotros y trae esa paz y renueva todas las cosas en nosotros. Lo que habíamos vivido, lo que hemos vivido, pueden ser nuevos de aquí en adelante. Ahora vamos a irnos al verso 3, nada más, por favor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira, entonces fíjate, hay un puntito que aquí quiero recalcar en el 2 que dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos está hablando que nosotros podemos entrar en la gracia de Dios, podemos vivir en la gracia de Dios, confiados en Él, y para que podamos ser hijos que le agradan a Él. Dice la Biblia que al Señor le agrada que nosotros tengamos fe. Entonces dice, cuando nosotros vivimos en la fe del Señor, podemos ver cosas grandes, maravillosas en nuestras vidas. Y dice el verso 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribus, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, fíjate, el mundo está pasando, o nosotros pues estamos pasando por una situación muy difícil en cuanto podríamos ser lo que es una tribulación, que son angustias, y esto nos puede producir paciencia por medio de la fe en Cristo, abrazados y sometidos a la gracia de Dios. Vamos a leer el verso 4, por favor. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ok, dice, y la paciencia, cuando nosotros tenemos esa paciencia en el Señor, esa paciencia nos produce una prueba. Porque estamos pasando una situación difícil, tenemos que tener paciencia. A veces somos un poquito que queremos que las cosas se hagan muy pronto, pero esa paciencia va a producir esa prueba, dice, y la prueba esperanza. Tenemos esa esperanza en Dios. Ahora vamos a irnos al verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ajá, fíjate, podemos obtener ese amor, podemos vivir en el amor de Dios, dice, que nos ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, fíjate, la fe nos trae a vivir en la gracia de Dios, en la paciencia de Dios, a confiar en Dios. Puede ser que estés viviendo una situación muy difícil, como les comentaba hace un momento, alguna enfermedad, estamos en preocupaciones y angustias.
pero debemos de estar confiados en el Señor. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Okay? Cuando aún éramos débiles, nos habla de que ahora ya tenemos esa fortaleza en el Señor. Dice, ahora estamos en Él y somos fuertes en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque el Señor Jesús está en nosotros. Y podemos ver también en el verso 10, por favor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, vemos a Abraham que por la fe fue salvo. Pudo haber encontrado la salvación por la fe. Abraham. Pablo, por sus pecados, no pudo alcanzar la salvación, sino por la fe y la gracia del Señor en su vida. Ahora vamos a leer el 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos reconciliados en el Señor. Qué padre esta parte cuando la palabra nos habla y nos dice de la reconciliación. Dice, porque somos reconciliados en el Señor en su grande e infinito amor. Y bueno, por ahorita, nuestra parte de vamos a escuchar ella le toca el versículo 12 en adelante. Vamos a leer del 12 y 13. ¿Ves? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo de un hombre, y por el pecado la muerte, así como la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. Bueno, aquí estamos viendo el pecado de Adán, que aquí en esta parte nos dice que en cuanto él pecó, el pecado se pasó a más generaciones. Y en el 13 dice que en donde hay una ley y no cumples esa ley, es pecado. Pero si no hay alguien que te diga que no hay ley, no es pecado. Entonces vamos a seguir con el 17 y 18. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por transgresión de uno vino condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia que uno vino a todos los hombres, la justificación de la vida. Bueno, yo investigué un poquito para entenderlo un poquito más, y transgresión significa el quebrantamiento de leyes, normas o costumbres. Y a lo que aquí se refiere es de que Dios, cuando tenemos, no sé, familiares, y ellos tienen pecados o enfermedades, que Dios quebrante estas herencias para que no se generen en las demás generaciones. Y vamos a seguir con el 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, aquí nos está diciendo que la gracia de Dios siempre es bueno y justo con nosotros, y tenemos
que pedirle nosotros a Él para que Él corte esas ataduras, para que corte esas cadenas de generaciones. Y bueno, aquí nos estaba hablando de los dones, y los dones, no importa si tú tienes muchos años en la iglesia o muy pocos años en la iglesia, si tú se los pides, Él te los va a regalar. Entonces, terminamos. Ok, vamos a terminar. Para terminar, yo quiero comentarte algo. Yo te animo a que caminemos en fe. Yo te animo para que vivamos en esa fe, sometidos, bañados, empapados en la gracia de Dios, creyendo y confiando plenamente con nuestro corazón y con los ojos cerrados en que el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Sé que son tiempos difíciles, sé que son tiempos que a lo mejor nunca lo habíamos vivido, pero una cosa sí te digo, que por la fe Abraham obtuvo lo que quería, y por la fe nosotros podemos obtener todo lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Vamos a terminar con una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes a salir de esta situación. Y todo aquel que tiene necesidad, Señor, que está enfermo, que te pedimos que tú les estés supliendo todo lo que ellos necesitan en sus vidas y en sus familias.